Recuerdo que el aire en el salón de bodas de Carol olía a flores caras y a un veneno muy antiguo, el mismo que había respirado en cada reunión familiar durante los últimos 15 años. Era el día que Carol, mi cuñada perfecta, la dueña indiscutible de la atención familiar, se casaba con un hombre que la adoraba. Yo estaba allí, sentada en una mesa al fondo, justo donde la familia, menos importante, solía ser confinada. Mi vestido era simple, mi presencia era necesaria solo para rellenar un asiento, pero por dentro, mi corazón latía con una mezcla de pavor y una fría determinación. Todos la miraban a ella, radiante, sin saber que detrás de esa sonrisa inmaculada se ocultaba la depredadora que había estado succionando en secreto la vitalidad financiera de mi familia durante años. Yo no era la invitada de honor, era la bomba que estaba a punto de explotar. Había soportado años de desprecio silencioso, de ser la sombra, la contable invisible que resolvía los problemas sin recibir jamás el crédito. Pero esta noche, la invisibilidad terminaba. Había guardado la prueba, solo esperaba el momento perfecto para revelar la verdad. Carol nunca me vio como a una igual, sino como a un mueble, o peor aún, como a un recordatorio constante de su propia superficialidad, disfrazada de eficiencia. Ella era la socialité, la que manejaba las relaciones públicas del pequeño negocio familiar de importaciones, la que recibía todos los aplausos. Yo, por otro lado, era la matemática, la que se sentaba frente a las hojas de cálculo hasta las 2 de la mañana asegurándose de que la empresa no se hundiera. Mi trabajo siempre fue crucial, pero siempre fue despreciado. Mi marido, su hermano, a menudo intentaba defenderme, pero el peso de la opinión de Carol era demasiado fuerte. «Eres tan buena con los números, pero tan inútil para la vida real, María», solía decirme con una sonrisa condescendiente, frente a todos. Esas palabras no eran solo críticas, eran la banda sonora de mi vida en esa familia. El desprecio era tan sutil que se normalizó. Durante años creí que era mi culpa, que mi incapacidad para ser tan brillante y sociable como Carol justificaba el trato. Pero el dolor se acumuló, capa tras capa, hasta que se convirtió en una armadura. La contabilidad familiar no era un hobby, era mi vida. Mi padre me había enseñado el negocio desde cero, confiando en mi discreción y mi ojo para los detalles. Cuando la crisis golpeó hace 3 años, fui yo quien reorganizó las cuentas y evité la quiebra. Pero el control financiero del día a día, el acceso a las cuentas de gastos y los movimientos de capital, se habían centralizado en Carol y su nueva posición ejecutiva, impulsada por su carisma. Yo me quedé en la retaguardia, revisando, verificando y eventualmente, alarmándome. Noté el goteo constante. Pequeñas sumas que desaparecían, facturas duplicadas, viajes de negocios inexplicables que no se alineaban con las ganancias. Al principio lo atribuía a la negligencia, a la falta de rigor de Carol. Pero el goteo se convirtió en un río, y de pronto, estábamos al borde del colapso, y nadie, excepto yo, parecía darse cuenta de que la empresa estaba desangrándose. La familia confiaba ciegamente en Carol porque ella era la que sonreía y daba discursos. Nadie confiaría jamás en la aburrida contable que solo manejaba cifras. El momento en que mi preocupación se transformó en certeza fue durante la revisión del balance trimestral, hace 6 meses. Un retiro sustancial de fondos de la cuenta de inversión se había disfrazado astutamente como un pago a un proveedor inexistente. Un error así en la contabilidad no era accidental, era una maniobra de alto nivel para ocultar la malversación. Mi corazón se hundió. No era negligencia, era un robo deliberado, ejecutado por alguien con acceso total y conocimiento de las debilidades del sistema. Solo había una persona que encajaba en el perfil: Carol. Me sentí enferma, traicionada. No solo por el dinero, sino por la forma en que esta persona, que compartía mi sangre política, y se sentaba en mi mesa, estaba destruyendo todo lo que mi padre había construido, todo lo que yo me había esforzado en proteger. Decidí que no podía confrontarla. Me habría negado, me habría humillado, y la familia se habría puesto de su lado. Necesitaba pruebas irrefutables. A partir de ese día, convertí mi vida en una misión secreta. Trabajaba de 9 a 5 para la empresa, y luego, de 10 de la noche a 3 de la madrugada, trabajaba para mí. Necesitaba un informe que fuera tan detallado y tan sólido, que ni siquiera el mejor abogado de Carol pudiera refutarlo.
Contraté, en secreto y utilizando mis propios ahorros, a una pequeña firma de auditoría forense que trabajaba de forma anónima. Les alimenté la información, los libros de cuentas que había fotocopiado en el trabajo, los correos electrónicos sospechosos. Les pedí que rastrearan el dinero, que encontraran la ruta final de cada centavo que faltaba. Vivía con miedo constante a ser descubierta. Cada vez que Carol me miraba con su sonrisa de superioridad, sentía cómo el nudo en mi estómago se apretaba. Estaba cargando un peso que nadie más en la familia conocía, la verdad que podía destrozar la boda, el negocio y la paz familiar para siempre. El informe de auditoría final llegó a mis manos justo hace 3 semanas, dentro de un sobresellado. Era un documento grueso, repleto de anexos, gráficos y capturas de pantalla de transferencias bancarias a cuentas personales, que ni siquiera estaban a nombre de Carol, sino de empresas fantasmas. Los números eran devastadores, casi $500,000 desviados en menos de 2 años. Cuando leí la conclusión, sentí un escalofrío frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La palabra clave era malversación sistemática y planificada. La verdad me golpeó con una fuerza brutal. No se trataba solo de dinero sino de la soberbia de Carol, de su creencia de que era tan superior y tan intocable que podía robar a la familia sin consecuencias. La prueba estaba allí, guardada en mi caja fuerte, digitalizada y respaldada en una memoria USB que ahora llevaba conmigo a todas partes. Yo tenía la verdad, y la verdad era mi única arma. Mi plan no era solo exponerla, sino exponerla donde su caída causara el mayor impacto, en su boda. Sabía que sonaba cruel, pero no era venganza, era justicia calibrada. Si hubiera revelado el fraude antes, habría habido un escándalo privado, la familia se habría dividido, y Carol habría tenido tiempo de manipular la narrativa, acusarme de celos o de locura. Pero la boda era su Olimpo, el día en que se coronaba como la reina de la familia. Destruir ese momento sagrado era la única forma de garantizar que el impacto fuera tan masivo, que nadie pudiera ignorar la verdad que yo había guardado en secreto. Había preparado una presentación simple y concisa, con los puntos clave del informe de auditoría forense, listo para ser proyectado en cualquier pantalla. Llevaba ese USB escondido en mi bolso, y con cada hora que pasaba, sentía cómo la tensión aumentaba. Este era el día de la liberación o el día de la destrucción total. La recepción era grandiosa. Carol había gastado una fortuna, gran parte de la cual, sospechaba dolorosamente, provenía del dinero que había robado. El salón resonaba con risas forzadas y música de violín. Mi esposo, ajeno a la bomba que llevaba en mi bolso, intentó animarme, creyendo que mi tensión se debía a la incomodidad social. «Relájate, María, solo es Carol siendo Carol», me susurró. Esa frase encapsulaba perfectamente el problema. Todos aceptaban el comportamiento tóxico de Carol como una peculiaridad. Pero para mí, cada sonrisa de Carol era una puñalada. Ella se acercó a nuestra mesa, no para saludarnos, sino para asegurarse de que notáramos lo lejos que estábamos del centro de la acción. «Pareces cansada, María». «Demasiados números, supongo», comentó, inclinándose con ese tono dulzón que reservaba para insultos disfrazados. Yo solo asentí, manteniendo mi rostro impasible. Mientras la cena principal terminaba, vi a Carol y a su nuevo esposo dirigirse a la tarima central, donde un proyector y una gran pantalla ya estaban instalados para el típico video de cómo nos conocimos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Era el momento. Pronto vendría el brindis. Tenía que asegurarme de tener acceso discreto al sistema. Me levanté, fingiendo ir al baño, y me acerqué a la mesa de sonido, que estaba sorprendentemente desatendida. Encontré el panel de control, y con manos temblorosas, localicé la entrada USB. Era fácil. Solo necesitaba el pretexto para conectar el dispositivo en el momento preciso. Volví a mi mesa. Carol acababa de tomar el micrófono para agradecer a todos. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, resonó en todo el salón. Sentí que el aire se espesaba. La tensa calma antes de la tormenta se había apoderado de mí. Carol comenzó con un discurso meloso sobre el amor y la gratitud. Alabó a sus padres por su apoyo, a su nuevo esposo por su paciencia, y luego, hizo una pausa dramática. Dirigió su mirada directamente hacia mi mesa. Sentí el foco de atención, y supe que iba a llegar. No había forma de que me dejara pasar la oportunidad de humillarme frente a 100 personas.
Era su forma de afirmar su dominio. Y por supuesto, dijo, su voz de repente más fuerte, cargada de una falsa emoción, tenemos que agradecer a toda la familia por su apoyo al negocio que nos ha permitido celebrar este hermoso día. Todos levantaron sus copas. Era un momento de celebración, un momento que ella había elegido para pisotearme. Mi mano se deslizó hacia mi bolso, sintiendo el frío contorno del USB. Yo ya no sentía dolor. Sentía una calma gélida. El tono de Carol cambió de agradecido a patronizador con una velocidad espantosa. Sabemos que el negocio requiere mucho esfuerzo, continuó, mientras su esposo sonreía a su lado, sin captar la malicia subyacente. Y aunque hay algunas personas que se encargan de las partes menos glamurosas, como la contabilidad, hizo una pausa, mirando fijamente a mis ojos. Tenemos que reconocer que el liderazgo y la visión son lo que realmente mantiene la prosperidad. Mis parientes cercanos se removieron incómodos. Sabían que se refería a mí. Durante años, mi trabajo había sido fundamental, pero Carol siempre se aseguraba de pintar mi rol como monótono, aburrido e irrelevante para el éxito. Este era el inicio, el calentamiento. Ella estaba preparando la audiencia para el golpe final, el que me iba a avergonzar por completo. Y entonces, sucedió. Carol soltó el golpe que había estado planeando. Dejó caer el micrófono a un lado, y sin el filtro de la amplificación, con una voz que era lo suficientemente aguda para ser escuchada por todos en el gran salón, gritó. Y hablando de contabilidad, debo decir, María, que aunque te esforzaste, nunca fuiste buena para esto. De verdad, eres demasiado inútil. Inútil para llevar la contabilidad familiar. Si no fuera por mí, corrigiendo tus errores una y otra vez, la empresa ya se habría hundido en números rojos. Su rostro estaba contorsionado por una satisfacción cruel. Me avergonzó frente a 100 personas. La sala se quedó momentáneamente en shock. Podía sentir el calor subir a mi cuello, pero esta vez, no era humillación lo que sentía, era la ignición. Ella creía que esas palabras me destruirían. Lo que ella no sabía era que esas palabras eran el detonante que yo había estado esperando. Demasiado inútil, repitió Carol, saboreando el silencio incómodo de la multitud. Algunos de los invitados se rieron nerviosamente. Mi esposo estaba pálido, a punto de levantarse y defender mi honor, pero yo le puse una mano firme en el brazo. No era su pelea, era la mía. La frase demasiado inútil para llevar la contabilidad familiar resonó en mis oídos. Era la cumbre del desprecio. Ella acababa de desestimar mi vida laboral, mi lealtad y mi esfuerzo frente a todos, basando su superioridad en la mentira de su propia competencia. El aire se sentía denso. Los ojos de todos estaban fijos en mí, esperaban una reacción de pena, lágrimas o huida. Pero yo solo sonreí, una sonrisa pequeña, peligrosa, que no llegó a mis ojos. La verdad, la que yo había guardado en secreto, era mi respuesta. Mientras Carol seguía regodeándose en su victoria momentánea, yo me levanté lentamente. Mi corazón ya no latía rápido. Estaba frío y preciso. Me dirigí hacia la mesa de sonido. El técnico estaba distraído con su teléfono. Con un movimiento rápido, conecté la memoria USB a la entrada que había localizado minutos antes. Abrí mi portátil, ya preparado en mi bolso, y envié la señal de proyección. El proyector, que hasta ese momento había estado apagado, se encendió, iluminando la gran pantalla detrás de Carol. Ella estaba en medio de una frase sobre cómo la visión de negocios es más importante que los números aburridos. Mi movimiento había sido discreto, pero el encendido del proyector capturó la atención de la audiencia. Me quedé de pie junto a la mesa de sonido, con la mano sobre el ratón. En la pantalla, justo detrás de la flamante novia, apareció un título en fuente roja y grande, contrastando con el fondo blanco. Informe de auditoría forense. Malversación de fondos 2021 a 2023. El título era la flecha inicial. El ruido en el salón comenzó a decaer. Ella me había avergonzado con palabras. Yo iba a revelar la verdad con pruebas irrefutables. Solo faltaba un clic. El silencio fue total, comenzaba a gestarse. Me acerqué al teclado y, sin dudar, presioné con acento agudo, Enter. El murmullo de los invitados se detuvo de repente. La pantalla gigante que antes mostraba un montaje ridículo de los novios,
ahora brillaba con un fondo blanco oficial. El título era inconfundible: Informe de Auditoría Forense, Caso Familia Vázquez, Detalle de Desfalco. La voz de Carol se cortó abruptamente. Estaba justo en medio de una frase sobre mi supuesta incompetencia. Su rostro, bañado por la luz azul del proyector, se desfiguró. Ella entendió de inmediato. Mi suegra, sentada en la mesa principal, se llevó la mano a la boca. El técnico de sonido, que ahora sí me miraba horrorizado, intentó intervenir, pero yo ya había bloqueado el ratón. Esto era mío. Me volví hacia Carol, quien se tambaleaba en sus tacones de diseñador. Por fin, después de años de desprecio y humillación, la miré a los ojos con la serenidad que solo la verdad guardada en secreto puede dar. Dijiste que era inútil, Carol, dije, mi voz sorprendentemente clara en el inmenso salón. Pero mira, resulta que los inútiles también podemos guardar pruebas. Ella intentó hablar, pero solo salió un chillido ahogado. Me detuve frente al atril de la orquesta, tomando el micrófono que había quedado libre. Ella me avergonzó frente a 100 personas. Ahora, ¿vamos a ver la razón por la que estaba tan desesperada por sacarme de la contabilidad? El silencio era tenso, cargado de electricidad. Todos, absolutamente todos, esperaban el siguiente movimiento. Pulsé el botón. La primera diapositiva mostraba capturas de pantalla de transferencias bancarias a una cuenta offshore, con fechas exactas que coincidían con el periodo en que Carol había estado ayudando con las finanzas. La segunda revelaba una gráfica roja ascendente que cuantificaba el desfalco, más de $200,000. Se escuchó un jadeo colectivo. El novio, mi cuñado, que era ajeno a todo esto, se levantó de golpe, su rostro una máscara de horror e incredulidad. «Carol, ¿qué es esto?», gritó, no a mí, sino a su prometida. Ella, totalmente fuera de sí, intentó correr hacia el proyector, pero mi esposo, que por fin había entendido mi calma anterior, la interceptó con una fuerza que yo no le conocía. Yo seguí pasando las páginas, permitiendo que los números hablaran por sí solos. Mi voz narraba fríamente por el micrófono. Aquí, la evidencia de cómo falsificaste las firmas de mi suegro para desviar los fondos de inversión del negocio familiar. Y aquí, la prueba de que utilizaste el dinero destinado a la universidad de nuestros hijos para comprar tu auto de lujo. Yo proyecté el video que contenía la verdad, y ahora la verdad nos consumía a todos. Los invitados se pusieron de pie, acercándose para confirmar los detalles. La verdad guardada en secreto era devastadora, y ahora visible para todos los que habían escuchado a Carol humillarme. Carol se liberó del agarre de mi esposo y se abalanzó sobre mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su hermoso vestido de novia parecía ahora un disfraz macabro. ¡Bruja! Lo hiciste a propósito. Destruiste mi día, gritó con una furia animal, amplificando su histeria para que nadie pudiera ignorarla. Me humillaste frente a 100 personas y ahora me pagas con esto. La agarré por los brazos. La sostuve frente a la pantalla donde su traición seguía brillando en gráficos fríos y datos irrefutables. Tú te humillaste sola, Carol, le dije con la voz más baja y firme. Yo solo revelé la verdad que tú te encargaste de crear. ¿Recuerdas lo que gritaste hace 10 minutos? Que yo era demasiado inútil para la contabilidad familiar. No soy inútil, Carol. Soy precisa. Y he estado guardando esta precisión para este momento. Este informe estaba listo hace 6 meses, esperando la ocasión perfecta para que nadie pudiera decir que era un rumor o un ataque personal aislado. Solté sus brazos. Ella cayó de rodillas sobre el lujoso suelo de mármol, su velo arruinado. Mi suegro, pálido y con el alma destrozada, leyó la última diapositiva, una nota de la auditora confirmando que las pruebas eran irrefutables. Se volvió hacia su hija con una expresión de decepción tan profunda que era peor que cualquier grito. Cuando la música cesó abruptamente y las luces de emergencia comenzaron a parpadear por la conmoción, el silencio fue total. Un silencio aplastante, lleno de miradas acusadoras dirigidas únicamente a ella. Ese día, todo cambió. La policía llegó a los pocos minutos, alertados por la seguridad del salón. Ver a Carol, con su corona de novia torcida y el rímel corriendo por sus mejillas, mientras era escoltada fuera del salón, fue la imagen más satisfactoria que jamás había presenciado. Su boda no terminó en baile, sino en un arresto por fraude y malversación. Mi cuñado, aunque devastado, me agradeció en voz baja por haberle ahorrado un matrimonio con una ladrona.
Mi esposo me abrazó con una fuerza que me hizo sentir segura por primera vez en años. No dijo nada, solo me sostuvo, reconociendo el peso de la carga que había llevado en secreto. Las disculpas de mi suegra y mi suegro llegaron de inmediato, llenas de vergüenza. Me pidieron perdón por haber permitido que Carol me tratara con tanto desprecio y me comparara durante años. Pero, no importaba. Yo ya no necesitaba sus disculpas. Había recuperado mi voz y mi dignidad con mi propia acción. Al salir del salón, la gente me miraba de forma diferente. Ya no era la nuera callada e inútil. Era la mujer que había tenido el valor de exponer una gran mentira frente a todos, la que había guardado la evidencia crucial. Había sido humillada en público, pero mi revelación pública no solo la destruyó a ella, sino que me liberó a mí de la sombra de su desprecio. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, es absoluta. La verdad que había guardado en secreto por fin me había dado la victoria. Ese día todo cambió, y yo volví a ser dueña de mi propia historia, una historia que ella jamás podría volver a reescribir. El eco de la voz del auditor, proyectada en la pantalla gigante de LED que normalmente mostraba un montaje de fotografías edulcoradas de la pareja, fue engullido por un silencio tan denso que casi se podía palpar la asfixia colectiva. Los 100 pares de ojos, que momentos antes brillaban con el reflejo del champán y la falsa alegría, ahora estaban fijos en mí, la arquitecta de este desastre social, y en Carol, cuya palidez marmórea era solo superada por el temblor incontrolable de sus manos. El novio, un hombre simple que trabajaba en el sector de la construcción, y que evidentemente no tenía idea de la madeja de fraude que se revelaba, se levantó tambaleándose. Su rostro, que debía irradiar felicidad, se había convertido en una máscara de confusión y rabia contenida, una mezcla que presagiaba una explosión inminente. Fue mi padre, un hombre de negocios estoico acostumbrado a las crisis, quien rompió el hechizo del pánico. Se acercó a la mesa principal con una lentitud deliberada, su mirada oscilando entre el video proyectado, que ahora mostraba las transferencias bancarias fraudulentas a una cuenta en las Islas Caimán, claramente marcada con el nombre de Carol, y mi figura, aún de pie junto al proyector. Él no gritó, simplemente desconectó el cable de alimentación, sumiendo la pared en una oscuridad misericordiosa, aunque el daño ya era irreparable. La luz volvió a iluminar los rostros incrédulos, pero la verdad permanecía grabada en la retina de todos. En ese instante supe que mi tarea no había terminado con la revelación. La verdad era solo el principio. Ahora venía la gestión de la catástrofe. Antes de que Carol pudiera recuperar la compostura o inventar una excusa, algo que siempre había sido su especialidad, mi abogado, a quien había posicionado estratégicamente como un invitado discreto en la mesa 12, se levantó con una carpeta bajo el brazo. Era crucial asegurar la cadena de custodia de la evidencia. El caos se desató. La madre de Carol soltó un grito histérico que parecía un lamento operístico, y se desmayó sobre un pastel de 3 pisos que, irónicamente, representaba la estabilidad y la dulce unión. Los susurros se convirtieron en cuchicheos, los cuchicheos en discusiones acaloradas, y de repente el salón se dividió. Aquellos que me miraban con admiración por la valentía de la exposición, y aquellos que me condenaban por la indecencia de haber elegido el día de la boda para hacer justicia, priorizando el escándalo sobre el decoro familiar. Mi hermano, el único que siempre había dudado de Carol, se abrió paso hasta mí, no para regañarme sino para protegerme. Ya está, me susurró al oído. Ahora, salgamos de aquí. Necesitas poner la evidencia en manos de la policía. Pero la policía se adelantó. ¿Alguien? Probablemente el dueño del salón, preocupado por la responsabilidad legal, ya había llamado a las autoridades. 2 oficiales uniformados entraron por la puerta principal, su presencia cortando la estridencia del salón como un cuchillo caliente en mantequilla. La escena era surrealista. Un brindis inconcluso, copas de cristal rotas, una novia en shock, y una auditora vengadora sujetando el mando a distancia del proyector. Fui yo quien se acercó a los oficiales, no como la instigadora del escándalo, sino como la denunciante. Les entregué la unidad de disco duro, que contenía no solo el video sino los archivos de auditoría originales, las hojas de cálculo detalladas y los correos electrónicos comprometedores que Carol había intentado borrar de los servidores de la empresa familiar.
Carol intentó interponerse, gritando algo incoherente sobre una conspiración. Fue inútil. La evidencia digital era irrefutable. Los oficiales la aislaron rápidamente para tomar su declaración, aunque la realidad es que la estaban deteniendo bajo la sospecha de fraude y malversación. Mientras la escoltaban fuera del salón, sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había burla, ni desprecio, solo un odio frío y concentrado. Era el odio del depredador acorralado. Ese fue mi verdadero trofeo. En medio de la destrucción de su gran día, la humillada ya no era yo. Me alejé del salón con mi hermano a mi lado, dejando atrás el banquete arruinado. El camino hacia la justicia legal era largo, pero el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. La libertad, aunque teñida del amargo sabor del conflicto familiar, ya me esperaba. Las semanas que siguieron a la boda de Carol fueron un torbellino de declaraciones legales, reuniones con abogados, y la dolorosa tarea de intentar desmantelar la farsa financiera que ella había construido. La familia, o lo que quedaba de ella, estaba fracturada. Mis padres estaban devastados, no solo por la pérdida financiera significativa que Carol había infligido a la empresa que tanto les había costado construir, sino por el escarnio público. Aunque mi madre a regañadientes admitió que yo había hecho lo correcto al exponer la verdad, su dolor por la pérdida de su princesa perfecta se manifestaba en una distancia helada que intentaba cubrir el arrepentimiento por no haberme creído antes. Carol, mientras tanto, fue acusada formalmente de múltiples cargos de fraude y malversación, y gracias a la solidez de las pruebas forenses que había guardado, las posibilidades de un juicio favorable para ella eran nulas. El trauma de la confrontación pública, sin embargo, se convirtió paradójicamente en mi mayor activo. El sector de la contabilidad forense es pequeño, y la noticia de la auditora que expuso un fraude familiar de alta magnitud en medio de un brindis de boda se extendió como la pólvora. De repente, ya no era la inútil, ni la pariente fastidiosa. Me convertí en la consultora de integridad, la mujer que no temía enfrentarse a la corrupción, incluso cuando vestía de blanco. Utilicé mi indemnización por el despido injustificado, que mi padre se había apresurado a pagar, un gesto de remordimiento tardío, como capital inicial y fundé con acento agudo mi propia firma de consultoría, Veritas Consulting. Me especialicé en auditorías internas y prevención de fraude. Las llamadas empezaron a llegar, no solo de pequeñas empresas, sino de corporaciones que buscaban precisamente esa clase de ojo implacable y meticuloso que yo poseía. Mi vida personal, por otro lado, estaba en una fase de reconstrucción más lenta. Había ganado mi independencia y mi reputación profesional, pero había perdido la inocencia de las dinámicas familiares sencillas. Un día, mientras revisaba los libros contables de mi primer gran cliente, recibí un correo electrónico inesperado. Era del novio de Carol. Había pasado de la ira a una profunda vergüenza, y el correo era una disculpa sincera por haber asumido automáticamente la versión de Carol sobre mi supuesta incompetencia. Me contó que, al indagar, descubrió que ella no solo le había mentido sobre su trabajo, sino que había estado usando su cuenta bancaria para mover pequeñas cantidades de dinero para cubrir gastos de la boda, que en realidad eran pagos a un abogado para investigar cómo silenciarme. Él había roto todo contacto con ella y estaba intentando recuperar la dignidad. Su mensaje, breve y doloroso, me ofreció una pequeña dosis de alivio. No solo había expuesto a una criminal, sino que había evitado que un hombre decente se casara con ella. 3 meses después de la boda arruinada, me encontraba en mi nueva oficina, en un rascacielos con vistas al centro de la ciudad, muy lejos de la pequeña oficina de contabilidad familiar. Estaba cerrando un contrato millonario para reestructurar la seguridad financiera de una empresa tecnológica. Mi nueva vida no era fácil. Implicaba largas noches de trabajo y la responsabilidad de manejar mi propio negocio. Pero cada hora invertida era mía, una inversión en mi propio futuro. La victoria no era solo haber desenmascarado a Carol, sino haber transformado la humillación en combustible. Miré por la ventana. La ciudad parecía un tablero de ajedrez gigante. Yo ya no era un peón, era la reina, moviéndome con estrategia y sin miedo. Solo faltaba un acto final para cerrar el libro de la sombra de mi cuñada. El enfrentamiento definitivo en la corte, donde se pondría el punto final a su reinado de mentiras, y por extensión, a mi capítulo de desprecio. El aire en la sala del tribunal era frío y estéril.
un contraste absoluto con el ambiente festivo, aunque falso, del banquete nupcial. Habían pasado casi 8 meses desde que el video de la auditoría se proyectó, y este era el día de la audiencia final de sentencia, después de que Carol aceptara un acuerdo de culpabilidad para reducir la pena a cambio de una promesa de restitución total de los fondos, algo que sabíamos que tardaría años en materializarse. Me senté en la primera fila, no como parte de la familia destrozada, sino como testigo clave de la fiscalía y representante legal de la empresa familiar afectada. Mi presencia era un recordatorio constante de que la justicia no se había olvidado de ella. Carol entró en la sala custodiada, vestida no con su traje de novia de encaje, sino con un sobrio conjunto gris que no podía disimular su agotamiento. La arrogancia que siempre había sido su armadura, había sido reemplazada por una resignación amarga. Sus ojos, antes llenos de juicio y desdén, ahora mostraban una profunda autocompasión. Durante un receso, mientras nuestros abogados discutían los términos finales de la restitución, Carol se acercó a mi banco, bajo la atenta mirada de su abogado y la mía. Este era nuestro último baile, la confrontación final sin público, sin champán y sin el velo de la cortesía familiar. Ganaste, me susurró, su voz ronca por la falta de uso y la tensión. Era un reconocimiento a regañadientes, no un arrepentimiento. Te convertiste exactamente en lo que dijiste que eras, la sabelotodo que destruye a la familia por un poco de ego. Lejos de sentir ira, sentí una extraña paz. Las palabras ya no dolían. Eran el testimonio final de su incapacidad para ver más allá de su propia mezquindad. No gané para inflar mi ego, Carol. Le respondí con una calma que me sorprendió. Ganaste tú, al obligarme a ver la verdad, que mi competencia no necesita tu validación, ni la de nadie. Gané mi independencia. Tú, en cambio, elegiste la cárcel por tu avaricia y por tu incapacidad de aceptar que yo era mejor contable que tú. Ella intentó protestar, su rostro contorsionándose en un gesto de resentimiento, pero el juez regresó a la sala. Mi abogado me puso una mano en el hombro, y yo supe que mi parte había terminado. El juez leyó la sentencia: 3 años de prisión efectiva, más la obligación de restitución. Mientras se leía el veredicto, mi mente regresó a aquel día humillante en el salón del banquete, cuando ella gritó que yo era demasiado inútil para llevar la contabilidad familiar. La ironía era tan pesada que casi me hizo sonreír. Gracias a esa inutilidad, y al trabajo meticuloso que ella despreciaba, yo había salvado la empresa familiar de la quiebra total, y ahora estaba al frente de una firma de éxito. Ese mismo día, firmé los documentos que me nombraban asesora principal para supervisar la reestructuración financiera de la empresa de mis padres, asegurando que nadie más pudiera volver a manipular los libros. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me dio un abrazo. No era un perdón, era una rendición y un reconocimiento. Salí del tribunal bajo el sol de la tarde. Mi historia ya no estaba definida por el desprecio de mi cuñada. Estaba definida por la resiliencia, la precisión y la valentía de una contadora que había defendido la verdad. La pesada carga del secreto se había ido. Carol había intentado reescribir mi historia como la de una fracasada, pero al final, fue la verdad que yo había guardado en secreto la que me había liberado para escribir mi propio y triunfal desenlace. Ese día, todo había cambiado, y la dueña de mi historia por fin había encontrado su final feliz. Un final lleno de cifras exactas y libertad innegociable. Fin.